Muy buenas, gracias por venir. Te hemos invitado para hablar de tu proyecto y sobre el estado del clima. Pero primero, ¿quieres contarnos un poco sobre quién eres? Sabemos que has trabajado como un investigador en Harvard y ahora diriges un proyecto global contra el calentamiento. Sí, me doctoré en física y en química y trabajé en Harvard como investigador entre 2016 y septiembre de 2021. Mi grupo de investigación se fundó con la misión de hacer de construir un microscopio de alta resolución para tomar imágenes de partículas virales de virus a una escala pequeñísima, 1.000.000 de veces más pequeña que 1 milímetro. Y el objetivo del laboratorio era hacer un microscopio así de potente. Pero a los 2 años de este esfuerzo vi que la crisis climática es tan urgente que aunque consiguiéramos fabricar un microscopio de este tipo, no tendríamos mucho tiempo en realidad como civilización para poder utilizarlo, por lo que tenía sentido cambiar de campo completamente y dedicarme, usando mi formación como físico, como científico e ingeniero, para estudiar la crisis climática y ver por qué después de décadas de trabajo no ha habido ningún progreso real en este asunto. Así que es por eso que hice el cambio. Y desde hace unos 3 años hemos fundado una organización sin ánimo de lucro con la idea de proporcionar a las comunidades locales tecnologías que les permitan adaptarse a los cambios y al mismo tiempo promover la transición a un futuro renovable y también mitigar los peores impactos del cambio climático. Bueno, está muy bien. Gracias. Creo que lo primero que noté cuando conocí tu trabajo y cuando vi algunas de tus charlas fue esta idea de mezclar diferentes disciplinas, porque parece que en las áreas de la ciencia que necesitan responder a la crisis climática hay un problema con la excesiva especialización y las limitaciones que esto supone para los investigadores. De algún modo, la especialización impide encontrar nuevos enfoques, nuevas ideas y una visión más general. ¿Tus ideas son fruto de haber mezclado diferentes disciplinas? ¿Ha sido eso útil? La incomunicación entre las especialidades diferentes de la ciencia y la ingeniería es un gran problema. Es algo parecido a un bosque, donde cada campo tradicional de la teoría es un árbol. Pero la gente en la vanguardia de esos campos está situada en las hojas más altas, que no se tocan con otros árboles, porque los campos son realmente muy especializados y muy competitivos. Los científicos trabajamos entre 80 y 100 horas por semana y no sabemos lo que son los fines de semana. Así que hay un montón de sacrificio y estamos siempre enfocados en un pequeño problema muy específico. Y esto realmente es algo muy distinto de cómo era la ciencia en los siglos XIX y XX, porque como se empezaban nuevos campos, podían tener una visión global de la biología, la física o la ingeniería. Pero hoy en día todos estos campos han crecido, así que para sobresalir tienes que mirar realmente a tu propio campo diminuto, lo que lleva a una especie de parálisis para el conjunto del ecosistema de la ciencia, donde los diferentes líderes en un campo determinado a menudo no pueden comprender realmente lo que está pasando en otros. Y hay muchos ejemplos de esta parálisis. Tomemos el glaciólogo que estudia los deshielos, pero es incapaz de entender los mecanismos de los fenómenos meteorológicos extremos o su impacto en los ecosistemas o sobre los cultivos y viceversa. Así que incluso la gente que estudia el clima puede no entender realmente el conjunto del problema, porque hay muchas ramificaciones diferentes en las diferentes disciplinas que hemos llegado a crear. En fin, un lío. Creo que la otra cosa que me llamó la atención acerca de ti al escucharte hablar fue que no te andas con rodeos, que no subestimas la extrema gravedad de lo que está pasando. Y en Extinction Rebellion hemos visto que hay muchos científicos a los que les cuesta hablar claro y sin tapujos, y que los líderes de nuestra sociedad no son capaces de enfrentarse a lo serio que es, lo lejos que estamos del camino correcto. Y, bueno, tú lo explicas en una forma
que me ha parecido bastante refrescante escuchar, con claridad, y creo que este problema del lenguaje velado de la ciencia es muy serio. En este asunto de la oscuridad de la ciencia hay muchos aspectos a tener en cuenta. Por ejemplo, vuestro nombre, rebelión o extinción. La idea de la extinción en la ciencia es un concepto muy específico. Tienes que matar al último individuo o al último individuo de la pareja reproductora. Si muere, entonces es una extinción completa. Pero creo que la extinción de la que hablamos realmente se refiere a este gigantesco genocidio global que está ocurriendo, que ya ha empezado y que nos lleva a que en un futuro previsible muera mucha gente. Pero incluso si, por ejemplo, el 95% de la población fuera barrida del planeta, técnicamente no es una extinción de los seres humanos. Y los científicos estamos acostumbrados a ser muy precisos con nuestras palabras. Por eso hay gente que estamos tratando de hacer un trabajo de divulgación, pero realmente resulta muy complicado porque dedicar tu tiempo a la divulgación te quita tiempo en el laboratorio y también te quita tiempo para escribir artículos de tu especialidad y por lo tanto si das ese salto te arriesgas a que el resto de compañeros de la profesión te miren con cierto desprecio, ya sabes, pues un alarmista, un apocalíptico. Esto mismo me dijo hace poco Peter Kalmus, el astrofísico de la NASA, que se ha pasado al activismo. Dijo lo mismo. No sabes lo duro que trabajamos los científicos y lo minucioso que resulta nuestro trabajo. Pero al mismo tiempo, algunos hacemos un montón de activismo y de divulgación. Trato de hacer películas y dirijo un proyecto de anuncios sobre el clima. Y bueno, ya es difícil ser un científico, solo eso, pero, en fin. Hablemos primero de dónde estamos, de cuál es la situación. Así que hay un montón de cosas sobre las que quiero preguntarte. Cosas como especies de plantas que se extinguen rápidamente debido a un aumento de la temperatura. Pero vamos a empezar con la idea de los puntos de inflexión de los sistemas de la Tierra. Ese momento en el que después de haber recibido un daño extenso, los sistemas se vuelven contra sí mismos. La ciencia está diciendo que hemos pasado algunos de estos puntos de inflexión y lo hacen sin retorno. ¿Dónde estamos en esto? Este año salió la noticia de que el Amazonas se había convertido en una fuente de carbono en lugar de un sumidero. Y es como que apenas salen las noticias y ni siquiera parece que el movimiento climático esté particularmente asustado por ello. Lo leí y pensé, ¡qué mierda! ¿Dónde crees que estamos? Tenemos que entender que todos los fenómenos de la naturaleza tienen una respuesta coherente con las fuerzas que los han producido. Responden a un mecanismo de causa y efecto, que llamamos procesos de feedback o de retroalimentación. Por ejemplo, la idea de que los bosques se hayan convertido en una fuente neta de carbono, gran parte de esto se debe a los cambios en sus patrones de crecimiento y también a las temperaturas extremas. Pero una cosa que potencialmente la gente no sabe es que si, por ejemplo, convertimos de alguna manera todo el bosque en un desierto, que no es que debamos hacer eso, es solamente un ejemplo, no deberíamos hacerlo, pero en realidad podría haber incluso una retroalimentación positiva solo desde el punto de vista del clima. ¿Por qué? Pues porque los bosques son bastante oscuros y absorben mucha luz, absorben mucha energía, mucha más que, por ejemplo, un desierto que puede ser más brillante y refleja más luz y así pues absorbe menos calor. Así que es muy importante considerar qué respuestas dan los sistemas ante los cambios, también en los sistemas humanos. Por ejemplo, imagínate que hay una sequía que lleva a una población de algún país a emigrar. Esto podría aumentar las tensiones entre las naciones vecinas, lo que traería limitaciones en el comercio y también en la ayuda humanitaria y como resultado un aumento de la miseria humana en las zonas afectadas, aún mayor del que produjo la sequía. Así que puedes ver que la retroalimentación se da en diferentes sistemas y opera en diferentes escalas de tiempo y en diferentes niveles. Te pongo otro ejemplo.
El derretimiento de las capas de hielo, que se produce en una escala de tiempo que va de unas pocas décadas a 1 o 2 siglos. Y, sin embargo, los efectos que producen estas alteraciones térmicas, si los trasladamos al sistema humano, podría ocurrir mucho más rápidamente, dada la enorme importancia del clima para nosotros, es decir, el efecto sería mucho más inmediato. Así que necesitamos entender muy bien qué tipos de retroalimentación están jugando ahora mismo, pero también necesitamos entender realmente cuáles son estos procesos, estos bucles de retroalimentación más urgentes, como hacen, por ejemplo, en el servicio de urgencias de un hospital, cuando llega alguien gravemente herido. Es muy interesante que menciones lo de las urgencias. Un amigo mío me explicaba hace un par de días que si un paciente se está desangrando, no te sientas a pensar en cómo está de su enfermedad crónica, la que sea. Tienes que cortar primero la hemorragia. Y parece que esto es lo que algunas personas hacen cuando se ponen a pensar en torno al cambio climático. Esto de ver la Tierra como un paciente herido es de alguna manera una idea útil, en cierto modo, para actuar y no hablar tanto. Me pregunto sobre el tiempo que tenemos para hacer progresos reales, porque, según tus previsiones, continuamos en el camino hacia una descarbonización muy exitosa y a la implantación casi completa de las energías renovables en un periodo de tiempo muy corto, unas décadas. Aún así, tenemos y seguirá una cantidad inaceptable de calentamiento, extremadamente peligrosa. ¿Es esa una descripción correcta de lo que dice vuestro análisis? We continue on a path to hugely successful decarbonization of our economy and to renewable energy over a very short amount of time, and we still get an unacceptable amount of warming, right? Is that a fair description of what your analysis says? Pues sí, básicamente es así. Hemos hecho un análisis que tiene en cuenta varios campos de la vida sobre la Tierra, como por ejemplo la productividad de los cultivos, el papel que juega la contaminación en protegernos de la luz solar, así como el conjunto de datos sobre la evolución del clima que se han conseguido en las últimas décadas. Y en estos momentos lo más preocupante es la tendencia que hay en la productividad total de los cultivos. ¿Cuántos alimentos podemos producir por unidad de consumo de energía de combustibles fósiles y de trabajo humano? Y este es un factor que viene disminuyendo desde hace 30 años más o menos, y ahora es el 21% más bajo que antes. Tienes que tener en cuenta que es un promedio global, aunque por ejemplo en el África subsahariana o en regiones tropicales ese número es todavía peor, un 50 o un 60% menos, es decir, un porcentaje en el que las tierras son mucho menos productivas. Y si miramos 20 años hacia adelante, algunas regiones llegarán solo al 10 o el 20% de su productividad original, lo que va a llevar a las personas que viven en esas zonas a migrar, que es algo que ya está sucediendo. Y la tendencia no parece mucho mejor incluso para el norte global, para los países ricos. Así que podemos decir que en los próximos 10 o 20 años va a haber una grave escasez de alimentos producidos con los métodos convencionales. Y es una escasez que se deriva del hecho de que la civilización se mantiene viva artificialmente por la energía de los combustibles fósiles a la que somos pues adictos, porque no tenemos otra forma de sostener una población tan grande, casi 8.000 millones de personas, sin depender al menos de las actuales infraestructuras, lo que es un reto enorme que tenemos que afrontar en los próximos 10 o 20 años, con carácter casi inmediato, digamos. Y como guinda del pastel, si miramos la tendencia de la temperatura de la Tierra, pues podemos ver de una manera muy clara que todas las tendencias de la ciencia predicen que estamos en camino a 1,5 grados de aumento en los próximos 10 años y que los 2 grados serán superados antes de 2050. Y este dato es una realidad. La razón, básicamente, proviene del hecho de que cuando se queman combustibles fósiles también se emite mucha contaminación, muchas pequeñas partículas que salen al aire y condensan las nubes o reflejan por sí mismas de vuelta al espacio parte de
de la luz que nos llega, protegiendo así a la Tierra de una parte del calentamiento que ya está garantizado por el nivel actual que tenemos de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Así que, además, y esto es como una especie de paradoja que tenemos aquí, un problema, porque cuanto más rápido nos descarbonicemos, mayor será la manifestación de ese calentamiento oculto, porque el aire estará más limpio. Imagina que algún tipo de tecnología extraterrestre nos ayudara a transformar en un solo día todo nuestro sistema energético. Es decir, que consiguiéramos descarbonizar nuestra economía a niveles anteriores a la revolución industrial de un día para otro. Bueno, pues el aire estaría más limpio, sí, pero eso supondría que tendríamos que esperar un aumento adicional de las temperaturas de entre 0,5 y 0,7 grados de calentamiento en un plazo muy corto, de unos 5 años. Así que prácticamente hagamos lo que hagamos, los 2 grados ya es un aumento que tenemos garantizado con el nivel actual de gases de efecto invernadero, y esto es un problema enorme, y hay que ver claramente que toda la charla de los políticos pues llega ya 20 años tarde, independientemente del tipo de acuerdo al que lleguen los políticos en una cumbre internacional. Esto no tiene nada que ver con lo que el sistema de la Tierra hace ahí fuera de esos despachos. Necesitamos movilizar a la gente y utilizar las tecnologías que puedan ser manejadas en escalas más pequeñas para proporcionar resiliencia local y permitir a la gente la transición fuera de la actual estructura que hasta ahora se ha mostrado completamente ineficaz. Tengo que decirte que es un desafío gigantesco. Solo para que quede claro, acabas de decir que 1,5 grados ya están garantizados para dentro de unos años, y los 2 grados también. Los 2 grados también. A esto me refería cuando te hablaba antes de la necesidad de hablar claro, de que podamos entender qué está pasando. Es que ha sido muy duro el proceso de la cumbre del clima, porque yo soy solo alguien que intenta entender lo que realmente está sucediendo. No soy científica, pero he visto muchas evidencias en el último par de años de que el objetivo de 1,5 grados no es ya posible. No era realmente una posibilidad, ni siquiera cuando se firmó hace 6 años. Fue como que se hizo para aparentar que había una salida y que lo incluyeron en el Acuerdo de París porque a la gente le daba como una motivación, una referencia. Pero lo cierto es que un aumento de 1,5 grados no parecía posible desde el punto de vista ni técnico ni científico, incluso si retrocedemos 5 o 6 años al momento de la firma de esos acuerdos. En mi opinión, 1 grado de más, que ya lo hemos pasado porque estamos en 1,3, ya es demasiado si miramos las tendencias en productividad agrícola y también la pérdida de biodiversidad provocados por un clima que es cada vez más cálido y con un comportamiento más extremo. Hay una correlación muy estrecha entre la diversidad de las especies en diferentes regiones del mundo con las tendencias de la temperatura media que han tenido esas mismas regiones en las últimas décadas. A más temperatura, menos diversidad, lo que nos dice que el calor es un condicionante fundamental de la aptitud del ecosistema y del rendimiento de los diferentes individuos. Y es que básicamente no nos va muy bien si las cosas se ponen por encima de los 30 grados. Las plantas sufren mucho cuando las temperaturas suben por encima de los 30 grados centígrados. Y los humanos, los herbívoros o los depredadores tenemos que gastar mucha más energía para mantenernos vivos cuando la temperatura sube. En ese ambiente cálido somos menos productivos y somos menos capaces de prosperar. Así que si nuestros ecosistemas suben 2 o 3 grados de manera sostenida durante unos pocos años o durante un par de generaciones, podría llevar a esas especies a la extinción local, lo que llamamos técnicamente extirpación. Pero es algo que ya está pasando. Cuando ves que una combinación de sobreexplotación y también el calentamiento global provocado por el hombre han llevado a la extirpación real, a la extinción local del 60 o el 70% de vertebrados a lo largo de las últimas décadas. Estamos contemplando la degradación de los ecosistemas a gran escala. Es en las 2 próximas décadas donde confluyen todos estos procesos. Confluyen y de algún modo nos garantizan que dentro de las próximas 1 o 2 décadas veremos cambios muy profundos, ¿sí?
ecosystem productivity and human agriculture productivity and the so-called 1.5 or 2 degree deadline. So it's all within the next 1 or 2 decades we'll see profound changes. Yeah. Deberíamos ser conscientes de que esto es mucho más rápido de lo que la mayoría de la gente espera, porque estamos debatiendo como si tuviéramos como 50 o 60 años o más por delante. La solución que tú planteas es una especie de abordaje como el que se hace en una sala de urgencias. ¿Con qué rapidez crees que tendríamos que abordar acciones muy serias para que seamos capaces de tener alguna esperanza de poder luchar contra todo esto a tiempo? How quickly do you think something very serious has to be tried or has to be undertaken to be able to have some hope of being able to wrestle with this in time? Hay varias partes de la solución. Está la parte humana, que es la parte de la organización social, que me parece aún más importante que la parte tecnológica. Y además, la parte tecnológica, el trabajo de ingeniería correcto, que necesita ser respaldado por un cambio sustancial en los valores humanos y de nuestra visión para lo que puede ser la próxima etapa de la civilización humana. Pero, esencialmente, tendríamos que haber actuado, ya sabes, ayer o hace 20 años. Y además no hay garantía, incluso si fuéramos capaces de movilizarnos el conjunto de la humanidad en esta tarea común, no hay garantía de que saliéramos victoriosos al otro lado. No hay garantía de esto. Con base en nuestro análisis todavía tenemos una oportunidad, pero lo que es realmente importante es que tenemos que vernos a nosotros mismos como si fuéramos los pilotos de la nave estelar Tierra. Y nuestro objetivo sería salvaguardar nuestra magnífica biosfera y realmente hacer todo y entregar todo nuestro esfuerzo para ese único fin, lo que incluye hacer sacrificios, como por ejemplo detener todas las formas de consumismo, sacrificios drásticos en nuestro estilo de vida, incluyendo cosas como ser capaz de no calentar tu casa durante el invierno, porque la calefacción es una parte gigantesca de nuestro gasto de energía. Y también tenemos que dejar de ser adictos a las redes sociales y a toda la energía tecnológica. Fíjate que es un 4% del consumo de energía, que equivale a la suma de todos los medios de transporte marítimos y aéreos. Y no solo estos cambios, que son un poco como volver a la forma en la que vivían nuestros bisabuelos. Tenemos además que perseguir una vida de servicio a los demás. Así que la gente del norte global, los países ricos, deberíamos saber que no es nada bueno mantener a los inmigrantes en la frontera polaca y que lo que hay que hacer, si realmente queremos que nuestros hijos tengan una oportunidad, es acoger a todos los inmigrantes, y todos los ayuntamientos deberían estudiar cómo integrar a las personas de todo el mundo en nuestras comunidades y juntos poder unir fuerzas y aprovechar el potencial humano común para hacer la transición. Y eso es lo que creemos que es lo más importante ahora. Los científicos y los ingenieros podemos proporcionar planos y también podemos estudiar los métodos más eficientes para permitir esa transición de una manera justa, democrática, y al mismo tiempo evitar el secuestro de esas tecnologías por parte de poderosas corporaciones que estarían encantadas de vender las tecnologías que podrían ayudarnos y cobrar un recibo mensual, que es lo que siempre han hecho. Es muy interesante cómo has puesto tu proyecto en un formato en el que no hay ánimo de lucro. Hace poco hablé con un amigo que tenía un proyecto para unos catalizadores que limpian el aire y se llevan en la ropa, pero la empresa con la que estaban en contacto no sabía cómo comercializarlo, porque era altruista. Limpiaba el aire, pero lo limpiaba para la persona que estaba detrás de ti, y no sabían cómo sacar un beneficio, porque era de un solo uso, y solo tenías que comprarlo una vez, y eso no era muy comercial. Esa historia me ayudó a pensar en cómo soluciones un poco raras, pero que parecen altamente rentables, obtienen una inversión masiva. Mientras que si hay algo que realmente funciona, pero que básicamente no va a recuperar el dinero,
porque no entra en el mercado que tenemos, entonces ni siquiera se consigue financiación. Y teniendo en cuenta este tema del dinero, te he escuchado hablar de la captura directa de carbono en el aire, el almacenamiento de carbono. ¿Quieres darnos tu opinión sobre esto? On that topic, I've heard you speak about direct air capture, carbon capture, storage. Do you want to just give us your thoughts about those things? Yes, a lot of so-called green technologies. Muchas de las tecnologías que llamamos tecnologías verdes están todavía, en la actualidad, impulsadas por el potencial beneficio económico. Una de estas, de las principales, es la captura directa de aire, y cualquier forma de captura directa de aire por el método industrial no será capaz de trabajar a escala y de tener un impacto ni siquiera mínimo sobre la crisis climática, al menos en varios siglos de tiempo. La razón básica es que el proceso de separar el carbono del aire es un proceso muy intensivo en energía. Imagínate si tuvieras que separar una pila de sal y pimienta muy bien mezclados en un saco. Pues bueno, sería muy difícil. Así que crear orden a partir del desorden requiere mucha energía. No importa cuánta ingeniería le pongas. Necesitaríamos una operación del tamaño del ejército de los Estados Unidos durante 6.000 años para realmente lograr lo que estas empresas venden. Pero le viene muy bien a los políticos que quieren, pues ya sabes, parecer verdes ante el electorado. Pero no significa que sea bueno para el medio ambiente o que realmente funcione a gran escala, que es lo que necesitamos, porque hay unos requisitos de energía y de material tan gigantescos para la captura directa de carbono en el aire que hacerlo en realidad es más perjudicial que beneficioso, por lo que todos los gobiernos que están pensando en esto de capturar carbono deberían dejar de financiar esos procesos, y quien tenga dudas, por favor, que venga a nosotros y le proporcionaremos un análisis muy completo. Okay, brilliant. That's useful because I think people have been. Creo que es algo que habría que hacer, porque creo que la gente ha estado discutiendo algunos de estos temas y parece que los acuerdos internacionales han sido firmados a partir de cosas que prácticamente no se han inventado todavía. Y así de primeras parece imposible de imaginar la celebración de un acuerdo político que se basa en un cuento de hadas, que ni siquiera se ha materializado apenas. Y luego, aún peor, descubrir que si lo intentas es simplemente imposible. Pues así es, la gente tiene que darse cuenta de que muchas de las llamadas empresas verdes no siempre están impulsadas por personas que realmente se preocupen por el clima. A menudo conozco personalmente a individuos que solo buscan su beneficio personal. Y es que, bueno, los beneficios económicos son muy atractivos y a la gente normal no les es fácil distinguir lo que es factible, lo que se puede hacer, lo que es realmente bueno. Y es por eso que para las organizaciones sin ánimo de lucro que estamos tratando de hacer realmente el bien, pues nos vemos obligados a luchar varias batallas en varios frentes al mismo tiempo. Es la complejidad a la que a menudo tienes que enfrentar. Recuerdo cómo al principio del lanzamiento de Extinction Rebellion estaba muy contenta de trabajar con gente que tenía la experiencia y la educación para ayudarnos a tener una visión sobre algunas de las ideas necesarias para fundar una organización así. En ese tiempo surgieron debates sobre temas complejos, como el principio de precaución, que establece criterios para actuar en escenarios de riesgo para la salud humana, como la crisis climática. Son debates que han tratado de mantenerse activos en lo que es un movimiento de masas más amplio, cuyos temas favoritos son cosas más generales como la justicia global internacional, o lo que es o no es posible desde la política, mientras, al mismo tiempo, muchas de las organizaciones con las que estábamos tenían relaciones con las grandes compañías de combustibles y con los grandes bancos, y es difícil encontrar un poco de lógica en este lío, cuando además los medios de comunicación lo simplifican todo, y muchas partes del movimiento climático también. Así que es difícil tener ideas claras, como la vuestra del ensombrecimiento global. Sobre esto,
Ya sabes que conozco la idea desde hace tiempo y me pregunto si la razón por la que casi nadie habla de ello es porque igual no es tan malo. Y tengo dudas sobre qué opinan el resto de científicos. Y si están de acuerdo, ¿por qué no estamos hablando de ello? Me parece que es una muestra de lo complicada que es la comunicación, que para mí es un dolor de cabeza, especialmente porque soy periodista. Así que, ¿qué crees que deberíamos decir sobre el oscurecimiento o el ensombrecimiento global? Right, and it's that level of like complexity in terms of the communication of this issue that I find very concerning, especially because I work on the media team. So I'm trying to like communicate stuff all the time, and it feels complicated. Do you want to what do you think we should be saying about the global dimming issue? So what different scientists Pues en lo que pueden no estar de acuerdo diferentes científicos no es que exista tal fenómeno, es decir, que no sea posible, que está claro que sí, sino en lo que hay una discusión es sobre el número exacto, sobre la cantidad de enfriamiento que obtendríamos por metro cuadrado, que va de 0,5 a tal vez 2 vatios por metro cuadrado, con un promedio, según todos los estudios, de 1,2 vatios. Así que todo el mundo está de acuerdo en que tiene un efecto de enfriamiento neto. Y además, ese poder de enfriamiento tienes que traducirlo en una temperatura equivalente. Y ahí también los diferentes grupos pueden tener una opinión distinta sobre dónde se encuentra ese número, pero sería más o menos, como término medio, 0,8 grados centígrados por vatio por metro cuadrado. Así que el valor medio, si tomamos lo que piensan los diferentes grupos de ciencia y lo multiplicamos, tenemos 1,2 vatios por metro al cuadrado por 0,8 grados por vatio, lo que nos da aproximadamente 1 grado de enfriamiento. Por supuesto, ese valor de enfriamiento progresaría en 2 etapas, una primera más rápida, de años, y otra más lenta, en décadas. Así que el desacuerdo no es ya sobre si existe la posibilidad, que sí que existe, es solo sobre la magnitud. Y generalmente queremos ser conservadores y no ser alarmistas, pero la tendencia de cómo los valores están evolucionando a lo largo del tiempo, tanto la sensibilidad del sistema terrestre como la respuesta climática que podemos esperar, han ido empeorando en realidad cada vez más con el tiempo en estos años. Y esa sorpresa, esa relativa sorpresa, se debe en parte a que no hemos tenido en cuenta todos los mecanismos de retroalimentación que hay en nuestra biosfera. And that's partly maybe due to not taking all the feedback mechanisms into account. Yeah. Y tal vez también porque no tenemos casi ni idea de cómo funciona este gigantesco sistema en el que vivimos, la biosfera. Y esta es una de las dificultades que tenemos para hacer simulaciones. Pero si miras los datos reales que hemos podido registrar, sin atender a la enorme complejidad de las interacciones que conocemos o que llegamos a imaginar, solamente los datos son bastante consistentes con lo que ahora nos dicen las simulaciones. Así que tenemos este acuerdo general de que la idea funciona, digamos, tanto en lo grande como en lo pequeño. Y también hay muchas mediciones experimentales directas de este efecto. Por ejemplo, después de la COVID, cuando las compañías aéreas dejaron de volar, muchas estaciones de observación en Europa registraron sus máximas de irradiación solar durante el último siglo, en un aumento gigantesco, debido precisamente a la baja contaminación que había en el aire. ¿Quieres decir que cuando la atmósfera está más limpia, la luz solar no se refleja en las partículas del aire? Así es. Hay más luz solar que llega al suelo y sabemos que la luz solar produce calor y las magnitudes están en línea con las predicciones que hemos hecho. Así que... No tenemos un dilema horrible si queremos ser prácticos, porque si eliminamos el carbón muy rápido, el impacto es potencialmente catastrófico, porque está poniendo muchas partículas en la atmósfera que nos protegen. Así es, porque reflejan la luz, y en contra de lo que podría parecer, es mejor para el clima, solo para el clima, quemar el sucio carbón, aunque obviamente es muy malo para la población local. Pero es una enorme crisis de salud pública en todo el mundo.
Así que, aparte del hecho de que es muy difícil decir a alguien que no le va a ir bien si seguimos quemando carbón, también es muy difícil decir que hay que seguir haciéndolo porque hay un problema de impacto en la salud pública. No sé cómo se puede contar esto. Y lo cierto es que deberíamos salir de los combustibles fósiles, del carbón también, lo más rápido posible, pero realmente lo que necesitamos es establecer un modo de evitar una parte de la luz que nos llega del sol. Y creemos que los espejos pueden reemplazar ese efecto que tiene sobre la luz la insalubre nube de carbón. Y podemos hacerlo al tiempo, además, que aportamos una gran cantidad de beneficios a la temperatura del planeta y permitimos la transición a las energías renovables. Así que está claro que no debemos seguir quemando carbón, solo que hoy por hoy evita parcialmente el problema, en cierto modo nos protege. Yeah. And so, given that your solution that you're suggesting is like a form of like engineering of the Earth's. Dado que la solución que propones es una forma de ingeniería del sistema terrestre, esto me ha recordado que a principios de este año el científico David King dijo en una conferencia en Australia que la geoingeniería es ahora inevitable. Por eso es bueno hablar de esto, porque creo que es un debate que va a tomar fuerza en un tiempo y creo que muchos de nosotros no estamos preparados para ello. No tenemos un conocimiento profundo. Hay mucha gente que habla de una variedad de cosas diferentes. Algunos dicen muchas tonterías, pero David dijo que las preguntas serían: ¿quién decide lo que hacer? ¿Quién lo despliega? ¿Quién lo paga? Así que cuando hablas de esto como un proyecto implementado globalmente, ¿tienes alguna idea sobre las implicaciones políticas de lograr un acuerdo sobre este tema? ¿Crees que una negociación internacional sobre hacer algo al respecto, en lugar de lo que hacemos ahora, que básicamente es intentar consumir menos, por cierto, con muy poco éxito, serviría de algo? ¿Crees en la política internacional para llegar a este tipo de acuerdos a gran escala, dado el fracaso del proceso de la cumbre de Glasgow y de las cumbres climáticas en general? Kind of sense of agreement on this stuff, and do you think that an international negotiation about actually doing something about it rather than what we see international agreements trying to be reached about basically reducing what they currently do and people refusing to change? Is there an appetite for that, do you think, in international politics to reach these kinds of agreements on these grand scales, given the failure of the COP process and everything? This feels like it's... Yeah, I agree that it would be a gigantic task and almost mission impossible to first reach global. Sería una gigantesca tarea y casi una misión imposible alcanzar primero un consenso global y asegurar que es beneficioso para todos. Creo que cualquier tipo de geoingeniería se tomaría un tiempo considerable para adoptar un consenso a nivel internacional. Es por eso que en el grupo de investigación pensamos que la tecnología debe ser implementada por iniciativas locales y comunidades y proporcionar principalmente el beneficio local, lo que no tiene el riesgo de afectar a otros territorios cuando se despliega a pequeña escala. Muchos de los problemas con lo que yo llamo geoingeniería corporativa, la del dinero, como los aerosoles y el ácido sulfúrico en la estratosfera, o incluso el blanqueamiento de las nubes marinas, es que solo las naciones ricas pueden sostenerlos. Así que básicamente está fuera de la capacidad de la gente. Incluso ni siquiera el hecho de tener una opinión informada sobre estos aspectos, sobre estas modalidades. Y también es muy difícil tener datos sin una implementación a escala, por lo que no se puede prever realmente qué impacto tendrían. Mientras que si, por ejemplo, se utilizara algo como los espejos en el propio jardín o en el campo, en las comunidades, tú puedes observar cómo responde tu ecosistema a esto, cómo tienes más tomates este año o menos, o si tienes que usar más o menos agua, y cómo se comporta la temperatura de tu casa y de los alrededores durante el verano.
Puedes ponerlos en los tejados y ver si tu casa se refresca más en verano, y puedes colocarlos junto con otros métodos de generación de energía para proporcionar energías renovables de forma más eficiente en todo el hogar, por lo que imaginamos que sería posible una oleada de movimientos de base que en primer lugar nos proporcionaran beneficios locales y en segundo lugar, cuando los datos se han reunido a gran escala y la gente conoce los resultados, entonces podremos considerar la posibilidad de ampliarlos lentamente con la cooperación internacional para asegurar que cualquier patrón climático que se cree ayude a equilibrar y a devolver a la Tierra lo que fue hace tiempo un amistoso estado para con todos nosotros. Facilitated by climate assimilation to make sure that whatever weather pattern you create are not exacerbating, but only helping to balance and return Earth to the former ecosystem friendly state. Mm-hmm. So, in terms of using that technique on a big scale, what are the... De este modo, en el caso de usar esta técnica a gran escala, ¿cuáles serían los riesgos para el clima? ¿Podría desestabilizarse, como de hecho está sucediendo ya con la pérdida del reflejo del hielo y la nieve, con la reducción del tamaño de los casquetes polares? Recuerdo que alguien me dijo que básicamente cuando el punto más frío de la Tierra se desplaza debido a los cambios en el hielo de los polos, eso puede suponer un gran impacto en los patrones climáticos. Así que si tienes un sistema de espejos desplegado en una pequeña escala, pero en muchos sitios y principalmente en los lugares donde se sufre mucho el calor, ¿crees que hay un riesgo de desestabilizar el patrón meteorológico si hacemos eso a gran escala? Yes, very good question. I mean, the eventual goal Pues es muy buena pregunta. El objetivo final de cualquier método de geoingeniería es devolver a la Tierra a un estado que se parezca lo más posible a su estado anterior, antes de la quema de combustibles fósiles, es decir, antes del inicio de la revolución industrial. Y en el ejemplo particular de los espejos aplicados a escala local, no hay riesgo de desestabilizar el clima si solo son unos pocos miles de personas o pequeñas comunidades que los utilizan para obtener beneficios locales, para obtener una bajada local de la temperatura. Es solo si utilizáramos un área masiva de espejos cuando perturbaríamos el balance energético de la Tierra y, por tanto, produciríamos un cambio en los patrones del clima. Actualmente estamos recibiendo entre 400 y 500 teravatios de energía en exceso. Es una energía que no podemos disipar y eso es lo que está impulsando el calentamiento. Es solo si pudiéramos neutralizar este exceso como conseguiremos cambiar realmente el clima, es decir, intervenir sobre el clima de la Tierra. Y estamos hablando de que si queremos detener la progresión actual para las próximas décadas, necesitamos cubrir gradualmente con espejos una superficie similar al 10 o el 20% de las tierras de cultivo globales. Es una superficie enorme, más o menos el 3% de todo el planeta. Pero tenemos que hacerlo al mismo tiempo que conseguimos reducir radicalmente el uso de combustibles fósiles. Y es cierto que tenemos que hacer muchas cosas al mismo tiempo. Pero el lado bueno de todo esto es que si reducimos lentamente las emisiones de combustibles fósiles, obtendremos más luz solar directa, más luz solar fotovoltaica, es decir, una luz de más calidad. Así que hay muchas sinergias entre la tecnología de enfriamiento de los espejos y la captura de energía. Son tecnologías que nos ayudarán a descarbonizar aún más rápido la economía global. Y la gente se preguntará cuánta energía se necesita para producir los espejos. ¿Cuál es el impacto de producir tantos espejos? Básicamente, ¿cuál es tu respuesta a esas preguntas? Hemos hecho un cálculo muy prudente, lo hemos llevado a cabo en el grupo y nos dice que por cada espejo que produces puedes compensar unas 10 veces la cantidad de CO2, de gases de efecto invernadero que te ha costado producir el espejo, utilizando las tecnologías existentes de combustibles fósiles para fabricarlos. Pero si utilizáramos formas más renovables de capturar el calor para fundir el vidrio, podemos hacer que ese factor de beneficio sea aproximadamente de 1 a 100.
Así que el beneficio está ahí, incluso utilizando las tecnologías existentes de combustibles fósiles, y eso es lo más tranquilizador de esta técnica en comparación con muchas otras. Por ejemplo, la captura directa de carbono del aire, que en realidad emite aún más carbono del que puede capturar en todo el proceso. Wow, yeah, okay. When we're talking about this stuff, we're quite often hearing the narrative that's going around, the language that's being used about climate restoration or climate repair, and sometimes seeing that being coupled with geoengineering solutions, nuclear power and rewilding and... Cuando hablamos de estas cosas, muy a menudo escuchamos el lenguaje que se utiliza sobre la reparación del clima y oímos cosas muy distintas, como soluciones de geoingeniería y energía nuclear, o devolver la vida salvaje a los bosques, y un montón de cosas diferentes que parece que, si lo miras cínicamente, ya sabes, esas personas que están mucho más interesadas en el aspecto comercial de lo que están haciendo que en si realmente funciona bien. Se podría imaginar que hay un espacio donde la gente cínica intentaría mezclar cosas como renaturalizar junto con tecnologías que saben que son realmente más para su beneficio que para el clima, solo con el fin de crear una especie de narrativa en torno a la restauración que los incluya, porque hace que parezca que son parte de un aspecto más benévolo de la industria. Y tu propuesta para mí es interesante, porque se siente como una difuminación de las fronteras entre lo que he visto en el movimiento climático. Por un lado, gente que ve la tecnología como algo sagrado; por otro, gente como los veganos o los grupos claramente antitecnológicos. Y parece que hay una cierta polarización entre esos dos campos. Y son posiciones las dos que podemos ver en Extinction Rebellion, así como en otros lugares. Desde esos puntos de vista puede ser difícil mantener lo que has creído siempre y algo de lo que has sido parte, y al mismo tiempo seguir buscando soluciones a la crisis con un sentido práctico, sin estar sesgado hacia una cosa o la otra simplemente porque eres la persona a la que no le gustan las soluciones tecnológicas, o al revés, eres la persona a la que le gustan las soluciones tecnológicas y crees que toda esa gente quiere vivir en cuevas. Pero me parece que la forma en que hablas de estas cosas es bastante interesante, porque se siente como muy práctica, pero sin olvidar un sentido de la justicia, un sentido de la atención al bienestar y la salud de la gente y todo ese tipo de cosas. ¿Crees que hay riesgos potenciales para nosotros si no somos capaces de ver más allá de nuestros propios prejuicios, o inversamente, si la ciencia y la tecnología no pueden ver más allá de su propio apego a ciertas características, como esa idea de que la ciencia es una religión que puede arreglarlo todo, el tecnooptimismo? Do you think there's potential risks ahead for us if we can't see beyond our own kind of biases, and if science and technology can't sort of see beyond its own attachment to certain aspects of its own identity or its own existence? Yeah. So excellent question, very deep and multifaceted. I think the problem is so big, so gigantic. Pues es muy buena pregunta y da que pensar en muchas cosas. Creo que el problema es tan grande, es tan gigantesco, y la crisis climática además es solo una manifestación, un síntoma de problemas estructurales mucho más profundos de la sociedad. Así que no podemos permitirnos descartar ninguna solución. Digamos, por ejemplo, que eres un paciente que tiene cáncer por fumar. Desde luego que dejar de fumar no te va a curar, pero tal vez el gesto de dejar de fumar es una especie de liberación o de logro, y eso sería como deshacernos de toda la tecnología y volver a una forma de vida sostenible en la Tierra. Pero esto, que sería equivalente a dejar de fumar, no va a ser suficiente en este momento, por lo que tenemos que poner todo sobre la mesa y evaluarlo, y te encuentras con que tienes que tomar lo mejor de cada uno y hacer que funcione todo de manera colaborativa.
Las soluciones naturales son geniales, solo si podemos proporcionar a la naturaleza las condiciones en las que pueda prosperar. Entonces, si la dejamos en paz, se reparará sola. Pero en la trayectoria actual, como hemos visto, el clima extremo ha creado tales infiernos en todo el mundo que no hay manera de que los bosques o los árboles realmente vuelvan a crecer y sean los excelentes sumideros de carbono que eran. Así que, de alguna manera, tenemos que, a una escala mucho mayor, proporcionar una estabilidad al clima para que haya menos riesgo de incendios gigantescos y mayor equilibrio de los diferentes ecosistemas, incluyendo el Ártico y la tundra y el permafrost. Y la cuestión es cómo hacemos eso del modo más eficiente. En el ejemplo que te ponía, en el caso de alguien que tuviera un cáncer, no sería muy inteligente renunciar a la quimioterapia con la excusa de que los productos químicos son un producto tecnológico. Tenemos que utilizarlos con criterio, eso sí, pues del mismo modo tenemos que abordar la crisis climática y hacerlo con la vista puesta en la siguiente etapa de la civilización humana. Y está claro que no hay razón para salvar al capitalismo o al actual sistema de estados. Así que la pregunta sería, ¿cómo podemos tomar esta crisis como una oportunidad para el próximo avance de la humanidad? Así que necesitamos toda la información, todas las perspectivas y entender realmente que tenemos que dejar de pensar en ciertas estrategias que solo por sí mismas, ellas solas, no van a funcionar. Por ejemplo, algo como plantar árboles. Y esta es una idea, el concepto de la plantación de 1.000 millones de árboles, que es muy querida por el conjunto de Davos, por los superricos. Pero sobre la gente que se reúne en Davos, muchos pensamos, ellos nos metieron en este lío, no pueden decidir ahora lo que hacemos a continuación. No pueden ir a reunirse en una montaña y decir, nos ponemos a cargo de esto, así que lo que debemos hacer es esto o lo otro. Y vamos a sugerir todo ese tipo de ideas, que en realidad no tienen mucho sentido, aunque suenen bien. Porque incluso me decías antes que plantar 1.000 millones de árboles podría tener un impacto negativo en la temperatura, y es muy preocupante, ¿no? Realmente tenemos que ayudar a los árboles a crecer, pero si, por ejemplo, plantas un espejo, ayudarás mucho mejor a los árboles a crecer. Esta es la situación actual y nos conviene usar nuestros recursos con inteligencia. Necesitamos una palanca para mover las cosas. Cost-benefit point of view. We can achieve the same impact by doing something smarter. So we have to find the leverage point in the system. Yeah, but also not necessarily. Sí, pero también no necesariamente permitir que las personas que han tomado todas las decisiones hasta el momento sigan tomando las decisiones. Es decir, que nuestras estructuras políticas no pueden hacer este trabajo, no están preparadas para ello y no quieren hacerlo. La gente que forma parte de ellas no quiere hacerlo. Es como que las peores personas están al mando en el peor momento posible. So I think the grand question is, correcto, es así. Creo que hay muchas cosas que deberíamos empezar a exigir. No deberíamos consentir que haya billonarios y que se ponga un límite, además, a los ingresos anuales de una persona, porque no hay ninguna medida de las capacidades humanas que nos haga distintos en un grado de 1.000 o de 10.000 veces. Así que, ¿por qué los ingresos deben ser tan distintos? Debería haber un límite por persona. Más allá de eso, simplemente el dinero debería ir a impuestos. Y también podemos tratar de desarrollar otras formas de riqueza, como los créditos sociales, y medir nuestra riqueza y el sentido de nuestra vida no por el dinero que tenemos, sino por el impacto que podamos tener en los demás. Así que deberíamos empezar a experimentar, ya sabes, formas alternativas de organización social, aunque vosotros sois los que sabéis realmente de esto, así que solo estoy lanzando ideas. You guys are much better, social engineers than we are. So we're just throwing ideas out there. Yeah. Well, we're trying. I mean, it's a big experiment, XR, in a lot of ways. Sí, bueno, lo estamos intentando. Extinction Rebellion es un gran experimento en muchos sentidos. Creo que está reconocido en la ley que lo que nos hemos propuesto decir y hacer política y legalmente en este país es un derecho que tenemos. Pero la forma en que las cosas están sucediendo en este momento es que vas a una sala de justicia y dices sí,
Hice esto y tengo el derecho a hacerlo, porque el Estado va a fracasar y no está protegiendo a sus ciudadanos, porque tengo derecho a mi libertad de expresión y de información, porque sé que es mi deber como ciudadana consciente participar en este tipo de trabajo, porque la gente lo ha hecho antes y lo estamos haciendo de nuevo. Así que se supone que estás en el lado correcto de la ley y también en el lado correcto de la historia. Pero actualmente no estamos en esa situación. Así que vamos a los tribunales y exponemos esos argumentos y nos declaran culpables, pero a veces con el castigo más leve posible y te dicen: bueno, te felicito por tu conducta de hoy y creo que eres una muy buena persona, pero estoy demasiado asustado para declararte inocente, aunque obviamente quiero hacerlo. No sé si tenemos un punto de inflexión social en algún lugar de nuestro sistema legal que pueda reconocer eso en algún momento, pero para mí es importante que no seamos simplemente alborotadores que piensan que algo cambiará si armamos un poco de desorden, sino que estamos en lo que yo describo como una noble tradición que está enraizada en nuestra historia, en términos de ser cívicamente responsables e intentar hacer algo para ayudar y al mismo tiempo experimentar con la forma en que nos organizamos y la forma en que tratamos de ayudar a una red de personas a estar conectadas en todo el mundo, y supongo que es un experimento positivo. Una cosa más sobre el concepto de usar un espejo como un medio para hacer este tipo de trabajo. Es que algunas personas me han dicho que el proyecto de los espejos es interesante en parte porque es fácilmente reversible. Así que para el debate sobre la ética de la geoingeniería, creo que al menos para mí hay un punto importante por el que empezar. Y es que ya hemos hecho geoingeniería, así que no es como si tuviéramos que empezar ahora. Es como si lo hubiéramos hecho durante 200 años, cargándonos el planeta. Y ahora estamos aquí y estamos hablando de si cierta forma de tecnología puede ser parte de la respuesta que damos a la crisis en la que estamos. Y hay principios éticos y morales que a menudo son la columna vertebral del debate en torno a la geoingeniería. ¿Cuáles son las preguntas que se hace la gente? Si es que hace buenas preguntas en términos de cuestionar si es un bien moral o no lo es. Conversations with deep integrity about this stuff, which we know is quite complex and quite difficult to wrestle with. Like, what are the questions that people ask if they ask good questions about geoengineering in terms of questioning, like whether it has a moral good or. Creo que es muy importante decir que si hablamos de geoingeniería como una solución para una crisis, tiene que realmente resolver la causa raíz del problema. Y mucha gente ve la geoingeniería como una venda que permitirá continuar con las emisiones y con la explotación, y ese es un argumento gigantesco en contra. Y el otro es que para ciertos tipos de ingeniería que requieren una entrada constante de energía, como por ejemplo la diseminación de partículas en la atmósfera, si hay alguna situación, si se produce algún problema que lleva a una parada de ese proceso, podría producirse un aumento drástico y muy rápido de la temperatura, que los ecosistemas y la sociedad tendrían dificultades para superar, probablemente más que un calentamiento comparativamente más gradual, pero al final los riesgos hay que evaluarlos en términos de cuál es el impacto neto en la supervivencia humana y la civilización. Obviamente, estamos preocupados por el largo plazo y sus beneficios, pero también sobre la distribución y la equidad del proceso, porque ¿quién decide, por ejemplo, cuál es el patrón para diseminar, digamos, aerosoles? Pues no va a ser en Bangladesh o en el Sudán, por ejemplo, eso está claro. Be Bangladesh, right? Yeah. So those. Well, and that's what comes up in the Ministry for the Future, right? That book, which I've. Eso es lo que aparece en el Ministerio para el Futuro, un libro de ficción climática, en el que se cuenta un efecto masivo de calor húmedo en la India.
Decenas de millones de personas mueren. Es como una historia de horror climático puro que se desarrolla en el 2025, lo cual es terriblemente aleccionador, teniendo en cuenta que el libro está muy bien documentado. Así que en la novela, la gente que es responsable de las negociaciones climáticas en la India llaman al Reino Unido y dicen: vamos a desplegar algo de geoingeniería ahora, pase lo que pase, tenga las consecuencias que tenga, puede que funcione, puede que no funcione, pero no tenemos que rendir cuentas a nadie. Así que no puedes decir que no lo probemos, porque tenemos que hacer algo. Supongo que el miedo es que los Estados-nación se cierren en sí mismos, cada uno por su lado. Creo que es el resultado menos óptimo, ¿no? Es difícil imaginar cómo se puede negociar una rendición del sector de los combustibles fósiles, por ejemplo, desplegando soluciones que te den una cierta cantidad de años más, para ser capaz de reducir las cosas gradualmente. Es difícil imaginar este tipo de empresas transnacionales negociando su propia rendición sin que realmente lleguen a darse cuenta de que si causan el colapso, ellos también van a salir del negocio. Es decir, no siento que la mayoría del sector empresarial sean conscientes de las consecuencias que eso va a tener para todos nosotros, ellos incluidos, si no se retiran y cambian hacia el servicio a los demás. They're going to go out of business too, right? I mean, I don't feel like the response from the majority of the business sector is really. I don't feel like they've really admitted to themselves what they've played their part in creating, or how much it's guaranteed to destroy them if they don't step down and move into service, right? Es que hay un desajuste entre sus informes trimestrales de beneficios y plazos como los 2 o 3 años, que ya es algo demasiado lejos en el camino para los sistemas que buscan solo el beneficio. Por eso, el movimiento liderado por Richard Wolff y Yanis Varoufakis trata de democratizar los espacios de trabajo en este tipo de empresas. Y es por eso que hay catástrofes climáticas que son exacerbadas por la actual estructura mundial, como Afganistán, que es un buen ejemplo, con sus fondos congelados, que podrían estar allí para proporcionar a la gente los alimentos. Pero el intento de Estados Unidos por dominar el mundo y por derrocar en concreto a ese gobierno les impide seguir los principios más básicos de los derechos humanos. Así que esos son los debates importantes que están ahí, y los ciudadanos de Occidente necesitan aprender algo de otros idiomas y escuchar puntos de vista alternativos, no confiar solo en la BBC o en la CNN. Hay que escuchar todo, incluidos los medios rusos y los medios chinos, para tener una visión más justa y más equilibrada de lo que está pasando en el mundo. Y a veces los países malvados pueden no ser tan malvados, y quizá hay una motivación detrás para pintarlos como malvados, y el verdadero enemigo puede no estar tan lejos de ti como te imaginas. Así que tener información variada sería un buen comienzo. Una de las ramas de nuestro esfuerzo ahora mismo es pensar en cómo proporcionar a la gente, por ejemplo, de la India, que están lidiando con el estrés de un calor insoportable, pues un sistema de espejos que puedan convertir en tejados y que reflejen la mayor parte de la energía que reciben y que proporcionen un enfriamiento drástico a nivel local. Así que eso es algo que también estamos tratando de hacer.
Y creemos que hace falta ver estos lugares como el terreno para probar y en qué medida podemos aliviar el impacto devastador que llegará también al norte global, si es que no tomamos Australia como parte del norte global, porque ahí ya están sufriendo muchísimo. Y podemos combinar el altruismo, el servicio a los demás, con también objetivos egoístas que nos ayuden a salir adelante a todos. Y en todo caso, lo que es cierto es que el cambio tendrá que ser gradual. In terms of like how we leave this today, it's like Así que, resumiendo, estás haciendo cosas de ingeniería y tratando de hacer algo que tenga un impacto realmente rápido. Y por cierto, que no es que esté diciendo que apoyamos directamente este proyecto de los espejos, porque en Extinction Rebellion hay de todo y cada uno piensa de una manera distinta. Pero vosotros estáis en el lado de la ingeniería como la respuesta a la crisis y nosotros estamos en el lado social. With people about that, but if you guys are on the engineering end of this like crisis response and we're on like the social end of that. Después de hablar contigo, tengo la impresión de que estamos haciendo lo correcto, de que debemos seguir en la misma línea. Acabamos de lanzar un vídeo hoy anunciando una movilización para el mayor acto de resistencia civil que el Reino Unido haya visto jamás, para este próximo abril de 2022, con la ambición de crear un verdadero cambio político, o al menos las condiciones sociales que faciliten un verdadero cambio político y estructural. The social conditions that facilitate like real political and structural real change. So have you got to close like any... Y para cerrar, ¿qué mensaje lanzarías a la gente que esté siguiendo esta conversación? This will get watched probably by people in the international network of XR as well as the UK, but possibly the majority of our audience is actually still in the UK. Yeah, so I think maybe XR could view Mirror Reflection as Pues a mí me gustaría que todos vieran nuestro proyecto como un aliado para la gente que está en primera línea, como por ejemplo vosotros que son arrestados, y así podemos aportar conocimientos de ingeniería, pero también estamos encantados de aprender de vosotros, cómo organizáis, la forma de difundir los mensajes y de educar a la gente. Así que supongo que estamos muy contentos de desempeñar un papel de asesores de ingeniería de apoyo para todos los grupos de activistas de todo el mundo en la realización del cambio social, que es lo que realmente importa. No es la tecnología, sino cómo la tecnología puede servir a la gente. Y ahora, lamentablemente, la ciencia y la tecnología en los Estados Unidos y en muchas partes de Occidente han sido capturadas por el complejo industrial militar. Y conozco a muchos colegas, incluyendo a personas que estudiaron y que trabajaron conmigo, que han sido reclutados por los fabricantes de armas en los Estados Unidos, porque ahí es donde está el dinero y las fuentes de energía. Así que, con suerte, podríamos nosotros ser una ayuda para que la ciencia y la ingeniería estén realmente al servicio de la gente. Gracias, estaremos en contacto. Gracias. Make science and engineering serve the people. Yeah. Okay, brilliant. Thanks, Ye. Well, we'll be in touch for your research. Sounds helpful. Thanks.